Solo he escuchado un buen día por aquí, pero no pasa nada, ya nos hemos saludado antes, sin problema. No pasa nada. Bueno, no sé dónde tengo la referencia, pero ahí se va a quedar. Muy bien. Sí quería hacer una pequeña oración también para que el Señor me pueda ayudar a compartir en esta mañana lo que Él me ha mostrado durante estas semanas y que sea igual de retador para toda la Iglesia, igual que lo ha sido para mí. Sí, Señor, deseo que tú puedas darme paz, tranquilidad y una total dependencia de ti, que tu Espíritu pueda ayudarme a compartir en esta mañana esta porción de tu palabra que nos puede ayudar y nos va a retar a vivir de una manera digna y una manera que pueda honrarte y que también nos pueda permitir seguir avanzando como discípulos de Jesús y como Iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, una de las enfermedades que más nos ha condicionado en estos últimos años ha sido el COVID. Y aunque empezó con un pequeño brote en Wuhan, en China, se acabó convirtiendo en epidemia y después derivó en pandemia. Ahora ya está bastante controlada, pero fue una enfermedad que destruyó muchas vidas porque tenía un poder de transmisión muy rápido y muy elevado. Y fue bastante difícil detenerla ya que tampoco teníamos las vacunas en ese momento. Quizá podríamos decir que es una de las enfermedades más destructivas que han podido ver nuestros ojos, al menos los míos, porque me considero joven. Habrá gente aquí que a lo mejor ha lidiado con otras enfermedades también serias, pero creo que ha sido una de las enfermedades que los más jóvenes hemos podido ver con nuestros propios ojos y que han tenido un impacto fuerte. Pero considero que hay otra enfermedad que es mucho peor que esta, ya que es más peligrosa y prácticamente imparable. Una enfermedad con una velocidad de transmisión mayor que la del COVID y también con un poder de destrucción mayor. Una enfermedad que empezó de la misma manera, con un pequeño brote en el huerto del Edén, se convirtió en epidemia, después en pandemia, y podríamos decir que se ha instalado como una enfermedad endémica, se ha convertido en endemia. Para que entendamos lo que es endemia, se define como la aparición de una enfermedad que tiene dos aspectos o dos condicionantes. Uno es que permanece en el tiempo y el otro es que afecta a una región concreta, a un grupo de población claramente definidos. Lo preocupante de esta enfermedad es que el lugar donde se ha instalado es en nuestras iglesias. Y el grupo de personas a las que está afectando es al pueblo de Dios, a los que somos discípulos de Jesús, de una manera muy fuerte. Sigue transmitiéndose a grandes velocidades y sigue destruyendo todo aquello que toca a su paso. Nos estamos refiriendo a la enfermedad de la murmuración. En una ocasión leía un texto que describía de forma satírica, una persona lo escribía de forma satírica, qué es lo que era la murmuración, y dice así el texto: «Soy más mortífera que el estridente proyectil de un obús. Yo gano sin matar, destruyo casas, quebranto corazones y arruino vidas. Yo viajo en las alas del viento. No hay inocencia lo bastante fuerte para intimidarme, ni pureza lo bastante pura para desalentarme. No tengo misericordia de los indefensos. Mis víctimas son tantas como la arena del mar y a menudo son también inocentes. No me importa la verdad, no respeto la justicia, nunca olvido y casi nunca perdono». Esta era la descripción que un autor expresaba acerca de lo que es la murmuración. Y podemos llamarla enfermedad porque es un pecado que cuando te contagia, te consume y te destruye. Además de su fuerte poder de destrucción, tiene también una gran velocidad de transmisión, como hemos comentado, como he comentado antes. Pero a diferencia del COVID no se transmite por el aire, sino se transmite por el sonido. Así que los que tengáis buen oído, tenéis que protegeros bien, porque es fácil que te atrape y que caigas en sus garras. Su poder de atracción es difícil de combatir. Y si estás demasiado cerca de ella y la curiosidad te pica y te acercas,
al final te acaba atrapando y es entonces cuando empiezas a experimentar los síntomas de esta enfermedad, hasta que acabas sucumbiendo a su poder de destrucción. Este poder de atracción me recuerda a un poder que seguramente... ¿De ahí me escucháis bien, ahí arriba, chavales? ¿Sí? Vale, ellos seguro que sabrán a qué me refiero. ¿Alguien no ha visto la trilogía del Señor de los Anillos? Podéis levantar la mano sin vergüenza, no pasa nada, ¿eh? Yo creo que tenéis algún problema, pero podéis levantar la mano sin vergüenza. Bueno, la gran mayoría hemos visto la trilogía del Señor de los Anillos, ¿verdad? Pues este poder de atracción a mí me recuerda al anillo de Sauron, el anillo de poder de Sauron, de las pelis del Señor de los Anillos. Una trilogía que narra la historia de un grupo de personas y también de unos hobbits, que son como unas personitas, pero más pequeñitas, que tienen una misión muy importante, y es destruir el anillo, un anillo de poder que solo genera dolor y muerte a todo aquel que se le acerca. Este anillo tenía un poder de atracción demasiado grande y todo aquel que lo tocaba o incluso lo miraba acababa sucumbiendo a ese poder y empezaba a experimentar un poder lleno de oscuridad. Un poder que acababa consumiéndoles y destruyéndoles. Durante las 3 pelis vemos las aventuras de este grupo de personas, de los hobbits, también de la gente de la comunidad del anillo, un equipazo, ¿no?, que se hicieron allí para poder llevar a cabo este reto. Y lo que pretendían, como decía, era llevar el anillo al único lugar donde podía ser destruido. Durante ese camino solo había uno que podía ser el portador, que era Frodo Bolsón, el único que tenía un corazón lleno de humildad y de bondad y que podía soportar la presión y el poder de ese anillo. Pero incluso para él la carga era demasiado pesada y tuvo que luchar constantemente con el poder de atracción del anillo, un poder que poco a poco le iba consumiendo sin que él se diera cuenta. Durante toda la trilogía podemos ver cómo de forma sutil el poder del anillo tiene consecuencias devastadoras para todos aquellos que están a su alrededor y sucumben a su poder. Este poder de atracción, de destrucción y de muerte es el poder que tiene la murmuración en nuestras vidas. Hoy seguimos con la serie Desafío a servir, en el contexto de qué es lo que nos impide servir. La semana pasada hablamos de no juzgar, hoy hablaremos de no murmurar y la semana que viene sobre no guardar rencor. Aspectos que condicionan nuestro servicio al Señor. Así que hoy me gustaría compartir con vosotros un texto que habla de este pecado. Si queréis ir buscándolo, se encuentra en Números, capítulo 12. Es el capítulo entero prácticamente, menos el último versículo. Porque me gustaría compartir algunos aspectos a considerar en esta mañana. Veremos lo que murmurar implica para Dios, cómo ve Él este pecado. Veremos también cuál es el origen en esta historia de este pecado en concreto y veremos también 3 reacciones diferentes de personajes distintos ante la murmuración, que nos hablarán del corazón que tienen estas 3 personas, vuestros 3 protagonistas. Números 12, del 1 al 15. Moisés había tomado por esposa a una egipcia, así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. En algunas versiones pone María, pero es la misma persona, ¿vale? Decían, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. De pronto, el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, salid los 3 de la tienda de reunión, y los 3 salieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam, y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo, escuchad lo que voy a deciros. Cuando un profeta del Señor se levanta entre vosotros, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo os atrevéis a murmurar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa. Entonces le dijo a Moisés, te suplico, mi Señor, que no nos tomes en cuenta este pecado que hemos cometido tan neciamente.
No la dejes como un abortivo que sale del vientre de su madre con el cuerpo medio deshecho. Moisés le rogó al Señor: oh Dios, te ruego que la sanes. El Señor le respondió a Moisés: si su padre le hubiera escupido el rostro, ¿no habría durado su humillación 7 días? Que se le confine 7 días fuera del campamento y después de eso será readmitida. Así que Miriam quedó confinada 7 días fuera del campamento. El pueblo no se puso en marcha hasta que ella se reintegró. Vamos a intentar colocarnos en el contexto brevemente. Este libro lo conocemos como libro de números, porque hace referencia a un censo, a una lista de las personas que formaban parte del pueblo de Israel, pero la definición o la traducción en hebreo es en el desierto. Así que podríamos decir que este libro es como el diario del viaje del pueblo de Israel hacia la tierra prometida a través del desierto. El pueblo de Israel fue esclavo de los egipcios durante 430 años, hasta que Dios decidió rescatarlo. Es entonces cuando salió de Egipto con la ayuda de Moisés y empezó un viaje de 40 años por el desierto. En los primeros años parecía que la cosa iba de lujo, todo iba genial, hasta que el pueblo empezó a quejarse y a murmurar acerca de Dios, algo habitual en ellos, diciendo que vivían mejor cuando eran esclavos en Egipto porque comían mejor. Y aquí solo se alimentaban de maná, una especie de harina que caía del cielo y que ellos cocinaban y era como una especie de pan. Estaban cansados de comer eso y murmuraban contra Dios, diciendo que vivían antes mejor allí por la comida que recibían. Esta actitud de queja constante hizo que Moisés en algún momento ya le dijera: Señor, estoy hasta la nariz ya del pueblo. Solo hacen que murmurar, que criticar. No puedo aguantar tanta presión. Así que Dios contestó y proveyó 70 hombres para que pudieran ayudarle. Para Moisés no fue fácil aguantar la actitud de crítica y murmuración del pueblo. Imagino que no sería la primera vez que lo hacían, pero no era una actitud que solo le afectaba a él de forma personal. Dios no toleraba en absoluto este pecado, y el que lo cometía experimentaba sus consecuencias. Y esto es lo que le pasó a Miriam, una de nuestras protagonistas de esta historia. En esta ocasión no fue el pueblo quien murmuró contra Dios, sino 2 personas cercanas a Moisés murmurando sobre su propio hermano. Dice la Biblia, hemos leído antes, que Moisés era la persona más humilde de toda la tierra. 2 personas cercanas a él murmurando de él. ¿Quién eran Moisés, Aarón y Miriam? Muy brevemente. Podríamos decir que eran los 3 hermanos más influyentes para el pueblo de Israel. Moisés era alguien especial para Dios. Me atrevería a decir que era la persona más especial en aquel momento concreto de la historia, porque Dios le escogió para liberar a su pueblo y para guiarle hacia la tierra prometida. También podemos hablar de la relevancia de Aarón. Era alguien muy importante, era el sacerdote del pueblo y tenía una labor muy importante para el pueblo de Israel. Pero Miriam también era una mujer importante. Ya desde bien pequeñita hizo algo, salvó la vida de su hermano Moisés y tuvo una influencia muy fuerte sobre todas las mujeres del pueblo de Israel. Dice en Éxodo 15 que ella era profetisa y desarrolló un liderazgo natural que impactó de forma muy positiva a todas estas mujeres. Pero con los años, de alguna forma, ella perdió el enfoque y cayó en el pecado del orgullo y la envidia, que la llevó a murmurar incluso contra su propio hermano Moisés. Leyendo el texto vemos que tanto Miriam como Aarón no se quejaron de algo que tenía que ver con la actitud de Moisés. Era difícil criticar a alguien, como decíamos antes, que la Biblia lo describe como la persona más humilde de la tierra. Lo vemos en el versículo 3. Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Eso no significa que Moisés no se pudiera equivocar, claro que se equivocaba. Pero este versículo descarta que la actitud por la que ellos criticaron a su hermano era esta. Era su manera de hacer las cosas. Así que como no tenían motivos para criticar y para murmurar acerca de él, hicieron referencia a la mujer con la que él se había casado. No sabemos quién era esta mujer con certeza. Probablemente Séfora, que era la mujer que todos conocemos de Moisés, muriera en algún momento y él se volviera a casar con esta mujer egipcia. Sea como sea, este no fue el motivo, sino el pretexto para murmurar contra Moisés.
El motivo nada tenía que ver con él ni con su esposa, sino con el corazón lleno de envidia de sus hermanos. No sabemos si Moisés escuchó esta murmuración, pero lo que sí que sabemos es que Dios sí lo hizo. La Biblia nos dice en Jeremías que Dios escudriña nuestros corazones y también en Romanos que Él conoce todos nuestros pensamientos. Así que lo que hablemos o lo que pensemos no se escapa en absoluto a la sabiduría y el entendimiento de Dios. Algo de lo que nosotros muchas veces nos olvidamos o ni siquiera tenemos en cuenta, ¿no? Que Dios escucha nuestros pensamientos, conoce nuestras intenciones. Así que el final del versículo 2 nos lo recuerda. Dice el versículo 2, así una frase muy corta, y el Señor oyó sus murmuraciones. Considero que el texto nos recuerda algo que ya sabemos para que entendamos cómo ve Dios este pecado. Y vemos cuál es su reacción en el versículo 9. Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. La murmuración encendió la ira del Señor. En Proverbios 6 leemos qué es lo que piensa Dios acerca de este pecado, o al menos de las personas que lo cometen. Dice en Proverbios 6, versículos del 16 al 19, hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 le son detestables. Los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Una de las definiciones de murmuración, hay varias, una me llamó la atención, y dice, es una noticia verdadera o falsa que pretende generar discordia entre hermanos. Una noticia verdadera o falsa. Dios aborrece y detesta la murmuración. Decía el escritor inglés Alexander, se escribe Pope, pero no sé si se pronuncia Pope o Pope, ¿vale? Entonces lo voy a castellanizar, Alexander Pope, que era un escritor, un poeta. Decía, indignado ante las calumnias del crítico John Dermis, que era alguien que estaba criticándole constantemente, resumía esas críticas con esta frase, con cada palabra muere una reputación. Y esto es lo que hace la murmuración, matar la reputación de las personas y destruir sus vidas. No solo el texto nos recuerda que Dios aborrece este pecado, también nos muestra que es tan detestable para Él que decide intervenir y expresar su malestar. El que Dios se presentara delante de ellos implica que tomó una iniciativa personal, una actitud personal y un interés en este asunto que para él era importante. Él quería que su voluntad fuera plenamente conocida. Así que reúne a estos 3 hermanos, aparentemente con voz audible, les dice, vamos, salid a la tienda de reunión, y se presenta delante de ellos. Y esta escena me recuerda a mí algunas escenas que yo vivo por la tarde en casa. Ruth trabaja hasta tarde y yo normalmente soy el que hace las cenas en casa. Entonces yo me meto para hacer la cena y Pablo y Martín, nuestros 2 hijos, están en el comedor, pues haciendo el cabra por allí. Yo desde la cocina les digo, chicos, vale ya, por favor, ¿no? Y yo oigo, vale, papá, sin problema. Está Pablo, está allí, Pablo. Sin problema. 10 segundos y se sigue escuchando allí. Paliva, para abajo, golpe, volteretas, empujones. Entonces ya paso a la segunda fase, que es hacer así. O sea, saco la cabeza de la puerta de la cocina y veo el pasillo y al final los veo a ellos, ¿no? Saco la cabeza así y hago así. Y entonces hacen así, ¿no? Perdona, papá, ¿no? Pero siguen en su línea. Cuando yo les digo, como el versículo 4, salid los 2 a la tienda de reunión que quiero hablar con vosotros, y me presento delante de ellos, ya saben que lo que les voy a decir es algo importante. Y si encima, yo les hablo en catalán, si encima se lo digo en castellano, ya saben que además estoy enfadado. Esto es lo mismo que sabían Moisés, Miriam y Aarón. Dios nos ha reunido y se ha presentado delante de nosotros porque algo importante quiere decirnos. Puede que Miriam y Aarón pensaran que Dios iba a corregir a Moisés de alguna manera.
y darles más reconocimiento a ellos, pero no estaban más lejos de la realidad. Así que se llevaron una buena decepción. Dice el versículo 6, el Señor les dijo, escuchad lo que voy a deciros. Cuando una frase empieza así, a ver, escucha que te quiero decir algo, ahí sabes que pueden ir las cosas mal, no? I saps que segurament, és que en català sona millor, saps que segurament t'emportaràs tocaran el crostó, ¿no? Como diríamos en catalán, te darán una buena colleja o al menos te llamarán la atención. El motivo de la murmuración de Miriam y Aarón era el orgullo. Querían ser más importantes que Moisés y necesitaban saber qué es lo que le hacía tan especial a los ojos de Dios, porque consideraban que no era para tanto, ellos también eran importantes para Dios. Así que Dios les contesta o se expresa y les dice esto. Cuando un profeta del Señor se levanta entre vosotros, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo os atrevéis a murmurar contra mi siervo Moisés? Estos versículos dejan claro que Dios se revela a Moisés de una manera diferente al resto. Utiliza la expresión cara a cara. Es una forma de hablar que implica una relación íntima, de confianza e intimidad con Dios. También vemos que hasta en 2 ocasiones Dios se refiere a Moisés como mi siervo. Este concepto en el Antiguo Testamento hacía referencia a alguien que responde con fe y obediencia a la palabra de Dios. Dios está diciendo, este es Moisés, mi siervo, humilde y fiel. ¿Cómo os atrevéis a murmurar contra él? Y después de esto, dice el versículo 9, que la ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. José Luis, no sé si puedes traerme un poquillo de agua, porfa. ¿Sí? Gracias, guapo. Como recordábamos antes, murmurar es una noticia verdadera o falsa con la que se pretende generar discordia. Aquí lo importante no era la noticia, sino el corazón del que daba la noticia. Jesús dijo en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, lo que sale de nuestra boca es el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Y cuando murmuramos en nuestro corazón, no hay nada bueno. Ya sabemos lo que es para Dios este pecado, ahora vamos a ver sus consecuencias y cómo podemos afrontarlo y reaccionar ante él, considerando la reacción de estos 3 protagonistas de esta historia. Podríamos decir que Miriam reaccionó con orgullo y sin reconocer su pecado. Podríamos decir pues, que ella era la instigadora de esta situación, ya que su nombre está escrito antes que el de Aarón, y esto indica que ella es la que llevó el peso en el ataque contra Moisés. ¿Y cómo reaccionó ella ante la respuesta de Dios y la consecuencia que experimentó en su propio cuerpo? No leemos nada al respecto, no vemos ningún versículo que nos hable de arrepentimiento o convicción de pecado, ningún atisbo de reconocer que había hecho nada mal. Desde mi punto de vista, podemos llegar a la conclusión de que no se arrepintió. Y siguió alimentando su orgullo. Y una posible evidencia de esto es que el Señor nunca más la utilizó. En Números 21 leemos que murió y fue enterrada en el desierto de Zin. Miriam perdió la influencia que tuvo, no por trabajar en contra de su hermano, sino por trabajar en contra de Dios, generando discordia, algo que Dios aborrece. Una mujer que estuvo a punto de morir como consecuencia de su pecado y con una actitud que acabó destruyendo su ministerio. Pero no solo ella pagó las consecuencias, también lo hizo el pueblo, ya que tuvo que esperar una semana para poder seguir la marcha, como leíamos en el versículo 15. Así que Miriam quedó confinada 7 días fuera del campamento. El pueblo no se puso en marcha hasta que ella se reintegró. La segunda reacción que podemos ver en la persona de Aarón. Podemos pensar que Aarón le vio las orejas al lobo y dijo, madre mía, o sea, hemos criticado a mi hermana. Gracias. Está fresquita además, gracias.
Muy bien, estreno aquí el cajoncito este, la primera vez que lo estreno, así que va bien. Quizá Aarón pensó, guau, yo lo he visto aquí, he visto ya el percal, mi hermana no ha dicho nada, ha habido aquí, el Señor ha actuado, la ha enfermado y voy a ver un poco aquí si me hago loco para que no me pase algo similar. Lo que yo creo es que el arrepentimiento de Aarón fue un arrepentimiento genuino, ya que vio el terrible enfado de Dios y también las consecuencias de un pecado que estaba consumiendo la vida de su propia hermana. Y eso le llevó, de alguna forma, a reconocer la autoridad de Moisés y pedirle ayuda. En el versículo 11 lo vemos. Entonces le dijo a Moisés, te suplico, mi Señor, que no nos tomes en cuenta este pecado que hemos cometido tan neciamente. Cuando murmuramos, no solo hacemos daño, o no solo nos hacemos daño a nosotros mismos, también hacemos daño a las personas de las que murmuramos y con las personas que murmuramos. Y generamos un impacto negativo sobre todo lo que hay a nuestro alrededor. Este pecado tiene grandes consecuencias individuales y colectivas. No solo afecta a uno mismo, sino también a las personas que hay a su alrededor. Otro aspecto por el que yo también considero que Moisés, o vemos que Moisés se arrepiente, es porque esta actitud de seguir, o le permitió seguir sirviendo a Dios mano a mano con Moisés, como lo vemos en los capítulos siguientes hasta el día de su muerte. Este pecado afectó la vida de Miriam, donde enfermó físicamente, tuvo consecuencias sobre el pueblo, que debió esperar más tiempo para seguir su viaje, y generó dolor en el corazón de Aarón al reconocer que había pecado contra Dios. No tengo ninguna duda de que la murmuración destruye todo lo que toca. Al leer este texto podemos decir, bueno, tampoco es tan grave. Dios se enfadó, Miriam enfermó, luego se curó, Aarón sufrió, pero se arrepintió. Pero me surge una pregunta, ¿qué hubiera pasado si Moisés no hubiera orado a Dios para que su hermana se sanara? El desenlace hubiera sido otro, y probablemente Miriam hubiera muerto como consecuencia de la murmuración. Porque murmurar destruye, consume y aniquila todo a su paso. En la peli del Señor de los Anillos hay un personaje especial. ¿Sabríais decirme quién es el personaje más especial del Señor de los Anillos? Excluyendo a Frodo, que es el protagonista principal. Gollum, ahí, Gollum. Un personaje especialito. Es un personaje especial. Él era un hobbit, sano y fuerte, y en un momento de su vida encuentra el anillo de poder. No sé si os suena la frase esta de mi tesoro. ¿Os suena? ¿La habéis escuchado? Pues es este, es el Gollum este, ¿vale? Era una persona, un hobbit normal, alguien fuerte, esbelto, se veía sano y encontró el anillo, un tesoro para él, que acabó consumiéndole y lo convirtió en algo que nada se parece a un hobbit. En la última película decide acompañar a Frodo y a Sam, dos mejores amigos, dos hobbits que son amigos desde que son bien pequeñitos, que se quieren, se respetan, se cuidan, y deciden acompañarles al Monte del Destino, que era el único lugar donde el anillo podía ser destruido. Pero Gollum era el único que sabía el camino, así que decide acompañarles. Pero él tenía un plan, quería robarle el anillo a Frodo, que era el portador del anillo. Así que empieza a murmurar acerca de Sam, diciéndole que es un mal amigo, que le quiere robar el anillo. Mira cómo te mira, por la noche te está observando, he visto que lo quiere coger. Y lo que pasa es que la relación de Frodo y Sam se destruye y se separan. Frodo no quiere continuar el camino con su mejor amigo, porque ha creído las mentiras que ha contado Gollum. La murmuración destruye incluso las relaciones más estables y duraderas, porque su propósito es ese, destruir, destruir, destruir. Ese es el propósito de la murmuración. Proverbios 16:28 dice, el hombre perverso provoca peleas, el chismoso divide a los mejores amigos. Si alguien que no te conoce murmura sobre ti, pues bueno, te puede dar un poco lo mismo, ¿no? Puedes decir, bueno, me da igual. Pero si son las personas que hay a tu alrededor, personas cercanas, de tu entorno, de tu familia, tus amigos, tu iglesia, la cosa cambia.
porque el daño que se puede generar es mayor y mucho más difícil de restaurar. Pero ni siquiera la traición de las personas más cercanas a Moisés condicionaron su respuesta. Y lo que él hizo nos enseña cuál debe ser nuestra actitud ante todo aquel que pretende generar discordia. Debemos contestar con gracia, amor y misericordia. Yo tengo que decir que también he murmurado. Aquí yo no me libro. No estoy aquí con una esfera de superioridad diciendo que yo todo lo hago bien y los demás no. Este es un mensaje para mí, aplicable para mi propia vida. Lo que está claro es que yo soy sensible al poder y atracción de destrucción del anillo de poder de la murmuración. Pero no estoy exento también del riesgo de sucumbir ante este poder. Esta es la reacción que tuvo Moisés ante el ataque de sus hermanos. Reaccionó con una total dependencia de Dios. No siempre Moisés hizo las cosas bien. En el capítulo anterior en el capítulo 11 vemos cómo duda y pierde la fe en el poder de Dios. Le costó confiar en que él pudiera proveer alimento para el pueblo, carne para el pueblo durante un mes entero. Pero Dios le contestó, capítulo 11, versículo 23. El Señor le respondió a Moisés, ¿acaso el poder del Señor es limitado? Pues ahora verás si cumplo o no mi palabra. Lo que pasó es que Dios cumplió su palabra y Moisés lo vio, y creo que esto fortaleció su vínculo con el Señor y le llevó no solo a recuperar su fe, sino a fortalecerla. No sabemos si Moisés escuchó inicialmente la crítica de sus hermanos, a lo mejor no escuchó porque sus hermanos criticaron a sus espaldas y alejados de él. Pero sí sabemos que en algún momento supo lo que había pasado porque Dios interviene, los reúne a los tres y explica la situación. No vemos en todo este proceso una mala palabra de Moisés ante el ataque de sus hermanos, ni un reproche, ni una advertencia. Lo que sí vemos es una actitud de preocupación y de querer solucionar el problema. Y es aquí donde podemos ver por qué Dios se refería a Moisés como mi siervo humilde y fiel, ya que reaccionó con amor, gracia y misericordia, intercediendo por la salud de su hermana a pesar de haber sido criticado sin motivo. Versículo 13. Moisés le rogó al Señor, oh Dios, te ruego que las sanes. 3 personas diferentes, 3 corazones diferentes, 3 reacciones diferentes. Mi pregunta es, en esta mañana, ¿quién soy yo en esta historia? ¿Quién eres tú en esta historia? ¿Cómo vas a reaccionar ante el oscuro poder de la murmuración? Si vives murmurando, vivirás deshonrando a Dios, consumirás tu propia vida, dañarás a los demás y acabarás con tu ministerio. Si vives murmurando, vivirás deshonrando a Dios, consumirás tu propia vida, dañarás a los demás y acabarás con tu ministerio. Dios detesta la murmuración. El reto no es entender que la murmuración deshonra, consume y destruye. Este no es el reto. El reto no es entenderlo. Es saber cómo resistir a su fuerza de destrucción y de atracción y cómo luchar contra ese poder. Pero tengo una mala noticia que darte. No puedes. No puedo. No podemos. Ni resistir, ni luchar contra el oscuro poder de la murmuración. Es demasiado poderoso para nosotros. Solo hay una cosa que podemos hacer, solo hay una cosa que puedes hacer, y es destruirlo. En esta última película, Sam y Frodo vuelven a reunirse, porque Sam le sabe mal todo lo que había hecho Gollum, toda la murmuración que había vertido sobre él, y va a buscar a su amigo. Se vuelven a reencontrar y continúan el viaje juntos. Y llegan al monte del destino y están allí, delante del volcán, después de haber pasado situaciones muy difíciles. Llegan allí delante, el único lugar donde el anillo de poder puede ser destruido.
Su misión estaba a punto de finalizar, tenían claro el propósito del viaje, sabían lo que debían hacer, pero el anillo de poder seguía atrayéndoles hacia la oscuridad. Su vida y la vida de todos los que estaban a su alrededor estaba en sus manos. Solo tenían que arrojar el anillo en el interior del volcán. Y nunca más serían esclavos de la influencia de su poder. ¿Sabéis lo que pasó? No os lo voy a decir. Los que no habéis visto la peli o la trilogía la podéis ver y sabréis lo que ocurre. Esta historia ilustra algo, gráficamente, que tiene que ver con nosotros. Y es que nuestras vidas, como cristianos, muchas veces están influenciadas por el oscuro poder del anillo de la murmuración. Un anillo con una fuerza de atracción que no podemos resistir y con un poder con el que no podemos luchar. Un anillo que puede parecer hermoso, puede parecer bonito, pero que solo trae deshonra y destrucción. Y ante tales evidencias solo podemos hacer una cosa, y es destruirlo. Frodo y Sam sabían cuál era el único lugar donde ellos podían destruir el anillo de poder. Nosotros también sabemos cuál es el único lugar en el que nosotros podemos destruir el anillo de poder de la murmuración, y es a los pies de Cristo. Ese es el único lugar donde la influencia del poder de este anillo puede ser destruida. No hay otro lugar que nos garantice librarnos de este pecado. Solo Jesús tiene el poder para hacerlo. Así que entrega tu anillo a Jesús. Solo Él puede destruir el poder de la murmuración. Él ha vencido a la muerte. La historia nos dice que murió y al tercer día resucitó. Y no es algo que nos inventemos. Hay más de 500 testigos oculares que vieron a Jesús resucitado. Quiero decirte algo, Él tiene el poder. Es el único que tiene el poder necesario para acabar con la murmuración. No hay nada que podamos hacer ante el oscuro poder de este terrible pecado. Deseo que el Señor en esta mañana nos ayude a entender que este pecado destruye la iglesia. Y a veces nos podemos equivocar, no pasa nada, pero es importante ser sensibles a la voz de Dios. No podemos permitir que este pecado siga instalado aquí. No podemos permitirlo. Y solo podemos hacer una cosa, y es arrojarlo a los pies de Cristo. Cantábamos antes, Cristo eres el centro. Decíamos, Cristo sé el centro de mi vida. Y acabamos cantando, Cristo sé el centro de tu iglesia. Para que este pecado desaparezca, Cristo debe ser el centro de nuestra iglesia y de nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a entender el peligro que tiene y que nos ayude a trabajar, a crecer y a buscarle en todo momento para que podamos ser buenos discípulos de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por Cristo. Te damos las gracias por su sacrificio, te damos las gracias por su amor, te damos las gracias por esa entrega voluntaria, incondicional, por cada uno de nosotros. Y te pedimos perdón, te pido perdón, Señor, por todas las veces que no soy capaz de vivir de una manera que te honre y que te glorifique. Perdóname por las veces que he podido participar de este pecado tan destructivo, Padre. Ayúdame a entender que el único que puede ayudarme a lidiar con este pecado es Jesús. Él venció la muerte y puede vencer cualquier pecado. Permite que pueda depositar toda mi confianza en su poder para ser librado de poner en práctica un pecado como este, Padre. Ayúdanos como iglesia a entender el peligro que conlleva estar lejos de ti.
el peligro que conlleva vivir vidas de un cristianismo superficial, que no nos preparan para afrontar situaciones tan peligrosas y difíciles como esta. Queremos seguir aprendiendo, creciendo, reconociendo lo que hacemos mal, porque creemos que tú mereces que te demos lo mejor de nuestras vidas. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.